Durante más de 1000 años, una sola ciudad resistió todo lo que el mundo conocido pudo lanzarle. 23 asedios, 23 fracasos de los ejércitos más poderosos de cada época. Y entonces llegó un joven de 21 años que hizo lo que nadie había logrado en 11 siglos. El 29 de mayo de 1453, las murallas más formidables jamás construidas por el hombre finalmente cayeron. Pero lo que ocurrió esa madrugada no fue solo el fin de una ciudad. Fue el fin de un imperio que había comenzado con la fundación de Roma, más de 2000 años antes. Y las consecuencias de esa noche cambiarían el mapa del mundo de formas que nadie podía imaginar entonces. Esta es la historia de cómo Constantinopla, la ciudad inexpugnable, encontró finalmente a su conquistador. Para entender lo que significaba Constantinopla en 1453, hay que retroceder más de 1000 años. En el año 330, el emperador Constantino el Grande fundó esta ciudad sobre la antigua Bizancio, en el punto exacto donde Europa se encuentra con Asia. La ubicación no era casualidad. Protegida por agua en 3 de sus lados, con el estrecho del Bósforo al este, el mar de Mármara al sur y el Cuerno de Oro al norte, la ciudad solo podía ser atacada por tierra desde el oeste. Y fue precisamente allí donde los emperadores bizantinos construyeron su obra maestra defensiva. La triple muralla teodosiana, levantada en el siglo V, era un sistema de fortificaciones que desafiaba la imaginación militar de cualquier época. 3 líneas de murallas escalonadas, un foso de 20 metros de ancho, torres cada 50 metros. Los ingenieros militares de todo el mundo estudiaban estas defensas como el estándar imposible de superar. Durante siglos, esa reputación se demostró merecida. Los árabes lo intentaron en el año 674 y fracasaron tras 4 años de asedio. Los búlgaros atacaron repetidamente y fueron rechazados. Los rusos llegaron con sus flotas y se estrellaron contra las murallas. Incluso los cruzados latinos, que saquearon la ciudad en 1204, solo lo lograron mediante traición interna, no por fuerza militar directa. Pero el imperio que había sido el más rico y poderoso de la cristiandad estaba muriendo lentamente. Para mediados del siglo XV, el imperio bizantino era apenas una sombra de lo que había sido. Lo que alguna vez abarcó desde España hasta Mesopotamia se había reducido a la propia Constantinopla y unos pocos territorios dispersos. La ciudad que había albergado 1 millón de habitantes en su apogeo ahora contaba apenas 50.000 almas entre sus murallas deterioradas. Y rodeando ese pequeño enclave cristiano crecía un poder joven y hambriento, el Imperio Otomano. En 1451, un joven de 19 años llamado Mehmed ascendió al trono otomano por segunda vez. Ya había gobernado brevemente a los 12 años, pero esta vez nadie lo subestimaría. Desde su infancia, Mehmed había desarrollado una obsesión que definiría su reinado. Quería Constantinopla. No solo la quería, la necesitaba con una intensidad que rayaba en lo irracional. Los cronistas de la época describen cómo el joven sultán pasaba noches enteras estudiando mapas de la ciudad, analizando los informes de asedios fallidos, buscando la debilidad que nadie había encontrado en 11 siglos. Hablaba 6 idiomas, leía filosofía griega y persa, pero su mente volvía siempre al mismo punto: las murallas de Constantinopla. Mehmed entendió algo que sus predecesores no habían comprendido del todo. Las murallas eran formidables, sí, pero habían sido diseñadas para resistir las armas del siglo V. En 1000 años, la tecnología de asedio había evolucionado, y Mehmed estaba dispuesto a llevar esa evolución a un extremo nunca antes visto.
Fue entonces cuando apareció un hombre llamado Orban. Era un ingeniero húngaro, un fundidor de cañones que había ofrecido sus servicios primero al emperador bizantino Constantino XI. Pero Constantinopla estaba en bancarrota. No podían pagar el salario de Orban ni comprar los materiales que necesitaba. Así que el húngaro cruzó las líneas y ofreció sus servicios al sultán otomano. Mehmed le hizo una sola pregunta: si podía construir un cañón capaz de derribar las murallas de Constantinopla. La respuesta de Orban cambiaría la historia de la guerra para siempre. Dijo que podía construir un cañón capaz de derribar las murallas de Babilonia misma. Mehmed le dio recursos ilimitados. Lo que Orban creó durante los meses siguientes era algo que el mundo nunca había visto. La bombarda imperial medía más de 8 metros de largo. Disparaba bolas de piedra de 540 kilogramos. Se necesitaban 60 bueyes y 200 hombres solo para transportarla. El estruendo de cada disparo podía escucharse a kilómetros de distancia, y solo podía dispararse 7 veces al día, porque el cañón necesitaba enfriarse entre cada tiro para no explotar. Pero Mehmed no se conformó con un solo cañón. Reunió una batería de 70 piezas de artillería, la concentración de poder de fuego más grande que el mundo había presenciado hasta ese momento. En la primavera de 1453, el joven sultán tenía todo listo. Entre 80.000 y 100.000 soldados, incluyendo a los temibles jenízaros, la élite militar otomana, una flota de más de 100 barcos, y la artillería que prometía hacer lo imposible. Del otro lado de las murallas, el emperador Constantino XI, paleólogo, sabía exactamente lo que se avecinaba. Había enviado emisarios a toda Europa pidiendo ayuda. La respuesta fue el silencio. Las potencias cristianas estaban demasiado ocupadas con sus propias guerras y rivalidades. Solo llegaron unos pocos cientos de voluntarios genoveses bajo el mando de Giovanni Giustiniani, un experto en defensa de fortificaciones. En total, Constantinopla contaba con aproximadamente 7.000 defensores para proteger más de 20 kilómetros de murallas. La proporción era de más de 10 atacantes por cada defensor. El asedio comenzó el 6 de abril de 1453, y desde el primer día quedó claro que esta vez sería diferente. Cliffhanger Min 4. Los cañones de Orban comenzaron su trabajo de demolición con una precisión aterradora. Día tras día, las bolas de piedra de media tonelada golpeaban los mismos puntos de la muralla, abriendo grietas que los defensores reparaban desesperadamente durante la noche. Pero cada mañana, los cañones volvían a disparar, y las reparaciones se desmoronaban bajo el impacto. Sin embargo, las murallas resistían mejor de lo esperado. Los bizantinos habían desarrollado una técnica ingeniosa, colocando balas de algodón y cuero detrás de las secciones dañadas para absorber el impacto. Giustiniani organizaba cuadrillas de reparación que trabajaban sin descanso. Cada brecha que se abría durante el día era sellada antes del amanecer siguiente. Mehmed se impacientaba. Sus consejeros más veteranos comenzaban a murmurar que quizás las murallas eran realmente invencibles, que el joven sultán había sobreestimado sus fuerzas. Algunos sugerían levantar el asedio antes de que el ejército se desmoralizara por completo. Fue entonces cuando Mehmed demostró por qué la historia lo recordaría como el conquistador. El Cuerno de Oro, la bahía que protegía el flanco norte de la ciudad, estaba bloqueado por una enorme cadena de hierro que impedía el paso de cualquier barco enemigo. La flota bizantina y genovesa, aunque pequeña, controlaba esas aguas y hacía imposible un ataque desde ese lado. Era uno de los pilares de la defensa de Constantinopla desde hacía siglos. Mehmed
decidió ignorar las reglas de la guerra naval. En una sola noche, el sultán ordenó transportar 70 barcos por tierra. Sus ingenieros construyeron una carretera de troncos engrasados sobre la colina de Pera, y miles de hombres arrastraron las embarcaciones fuera del agua, sobre la colina, y de vuelta al agua del otro lado de la cadena. Al amanecer, los defensores de Constantinopla miraron hacia el Cuerno de Oro y vieron lo imposible. Una flota otomana flotaba en aguas que habían estado protegidas durante 1000 años. El impacto psicológico fue devastador. Si Mehmed podía mover barcos sobre montañas, ¿qué más podía hacer? Ahora los defensores tenían que cubrir un frente adicional con tropas que ya estaban exhaustas. Giustiniani se veía obligado a dividir sus escasas fuerzas, y los cañones seguían disparando, día tras día, semana tras semana. Para finales de mayo, después de 53 días de bombardeo continuo, las murallas de Constantinopla mostraban brechas que ya no podían repararse completamente. Los defensores estaban agotados, hambrientos, diezmados por las bajas, pero seguían luchando. El 28 de mayo, Mehmed ofreció una última oportunidad de rendición. Si Constantino entregaba la ciudad, los habitantes serían perdonados y podrían conservar sus propiedades. El emperador bizantino rechazó la oferta. Según los cronistas, respondió que entregaría cualquier cosa excepto la ciudad misma, porque esa decisión no le correspondía solo a él. Esa noche, Mehmed ordenó el asalto final para las primeras horas del 29 de mayo. A la 1 de la madrugada, el silencio que había caído sobre el campo otomano se rompió con el sonido de miles de tambores y trompetas. La primera oleada de atacantes, compuesta por tropas irregulares, se lanzó contra las murallas. Su propósito no era romper las defensas, sino agotar a los defensores antes del asalto principal. Durante 2 horas, oleada tras oleada de soldados otomanos escaló las murallas y fue rechazada. Los cuerpos se acumulaban en el foso, pero los defensores pagaban cada victoria con vidas que no podían reemplazar. Cerca del amanecer, Mehmed envió a los genízaros. Eran 12.000 de los mejores soldados del mundo islámico, entrenados desde la infancia para la guerra, fanáticamente leales al sultán. Atacaron la sección de muralla cerca de la puerta de San Romano, donde los cañones de Orban habían abierto la brecha más grande. Cliffhanger Min 8. En el caos del combate ocurrieron 2 eventos que sellaron el destino de Constantinopla. Primero, Giovanni Giustiniani, el comandante genovés que había sido el alma de la defensa, recibió una herida grave. Sus hombres lo sacaron del combate para atenderlo, y su ausencia creó un momento de confusión en la línea defensiva. Segundo, un pequeño grupo de genízaros descubrió que una puerta secundaria, la Querco-Porta, había quedado abierta después de una salida nocturna. Se infiltraron por ella y comenzaron a atacar a los defensores desde atrás. El emperador Constantino XI vio que todo estaba perdido. Según los testigos que sobrevivieron, se quitó las insignias imperiales para no ser reconocido y se lanzó a la batalla junto a sus últimos soldados. Su cuerpo nunca fue identificado entre los miles de caídos. Constantinopla había caído. Lo que siguió fue el saqueo tradicional que la ley islámica de la guerra permitía cuando una ciudad rechazaba la rendición. Durante 3 días, los soldados otomanos tuvieron libertad para tomar botín y cautivos. Miles de habitantes fueron esclavizados, iglesias fueron saqueadas, tesoros acumulados durante 1000 años desaparecieron. El tercer día, Mehmed entró personalmente a la ciudad. Cabalgó directamente hacia Hagia Sofía,
la catedral que había sido el corazón espiritual de la cristiandad oriental durante 916 años. Entró en el edificio, contempló sus mosaicos dorados y sus cúpulas imposibles, y ordenó que se convirtiera en mezquita. Ese mismo día, un imán subió al púlpito y proclamó que no había más Dios que Alá. El Imperio Romano, que había comenzado con la fundación de Roma en el año 753 a.C., terminó ese día después de 2206 años de historia continua. Pero las consecuencias de aquella madrugada de mayo se extenderían mucho más allá de las murallas de Constantinopla. Los eruditos griegos que huyeron de la ciudad llevaron consigo manuscritos antiguos, conocimientos de filosofía, matemáticas y ciencias que habían sido preservados en Bizancio mientras Europa occidental los olvidaba. Muchos de ellos llegaron a Italia, donde sus conocimientos alimentaron el fuego del Renacimiento, que ya comenzaba a arder. La caída de Constantinopla también cerró, definitivamente, la ruta de la seda para los comerciantes europeos. El Imperio Otomano controlaba ahora todas las rutas terrestres hacia Asia. Europa necesitaba encontrar nuevas formas de llegar a las especias y sedas del Oriente. 39 años después, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón zarpó hacia el oeste buscando una ruta alternativa hacia Asia. En cambio, encontró un continente que cambiaría el mundo. Hoy, más de 500 años después, Hagia Sofía sigue en pie. Ha sido mezquita, museo y nuevamente mezquita. Sus paredes han visto imperios nacer y morir, religiones chocar y coexistir, y siguen siendo testigo silencioso de aquella noche de mayo cuando un joven de 21 años logró lo que nadie había conseguido en 11 siglos. La historia de Constantinopla nos recuerda que ninguna muralla es eterna, que ningún imperio dura para siempre y que a veces el curso de la civilización humana puede cambiar en una sola noche. Las piedras de las murallas teodosianas todavía pueden verse en Estambul, erosionadas por el tiempo, pero aún reconocibles. Si caminas junto a ellas al atardecer, cuando la luz se vuelve dorada sobre el Bósforo, puedes imaginar por un momento a aquellos 7.000 defensores mirando hacia el horizonte, sabiendo lo que venía, eligiendo quedarse de todos modos. Porque al final, eso es lo que la caída de Constantinopla nos enseña sobre la historia. No son solo las victorias las que definen a las civilizaciones. A veces, es cómo eligen enfrentar su último amanecer.